En este vídeo te revelaré por qué a veces no logras escuchar a Dios durante tus oraciones. Te sorprenderás al descubrir las razones que te impiden establecer una comunicación efectiva con el Creador del universo. Anteriormente, he mencionado la primera razón por la cual no escuchas a Dios al orar: el pecado. Te he explicado cómo el pecado nos aleja de Dios y nos vuelve sordos a su voz. Hoy quiero abordar la segunda razón por la cual a veces no logras escuchar a Dios durante tus oraciones: la falta de una comunión íntima con Él. ¿Qué significa exactamente esta falta de comunión íntima? ¿Cómo podemos cultivar una relación cercana con Dios? ¿Qué beneficios conlleva esto? Te lo explicaré a continuación. La comunión íntima con Dios es esa relación personal y profunda que mantenemos con Él. Va más allá de simplemente hablar con Dios. Implica escucharlo, sentirlo, conocerlo y amarlo. Esta comunión íntima con Dios es lo que nos convierte en hijos de Dios, y no solo en criaturas de Dios. Nos brinda paz, gozo, sabiduría y un propósito significativo. Para lograr esta comunión íntima, debemos hacerlo a través del Espíritu Santo, la tercera persona de la Trinidad, que es Dios mismo. El Espíritu Santo nos convence del pecado, nos guía hacia la verdad, nos consuela, nos fortalece y nos otorga dones espirituales. Él es quien nos conecta con Dios y nos hace partícipes de su naturaleza divina. Como dice la Biblia en 1 Corintios 6:19, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Esto significa que el Espíritu Santo reside en nosotros desde el momento en que creemos en Jesús como nuestro Salvador. El Espíritu Santo nos capacita para comunicarnos con Dios y escuchar su voz. Pero ¿cómo podemos activar su presencia en nuestras vidas? La respuesta es a través de la adoración. La adoración es la expresión de nuestro amor y reverencia hacia Dios. Va más allá de simplemente entonar cánticos. Implica entregarle nuestro corazón, mente, voluntad y vida. La adoración es lo que nos permite entrar en la presencia de Dios y experimentar su gloria. Como se menciona en Juan 4, 23-24, pero la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran, en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Es crucial adorar a Dios con todo nuestro ser, guiados por el Espíritu Santo y en conformidad con su palabra. Cuando adoramos a Dios en espíritu y en verdad, el Espíritu Santo se manifiesta en nosotros y nos habla al corazón. Él revela los pensamientos, planes y propósitos de Dios para nuestra vida. Nos brinda discernimiento, dirección y confirmación, y nos sensibiliza a la voz de Dios, haciéndonos obedientes a su voluntad. Si deseas escuchar a Dios durante tus oraciones, es imperativo tener una comunión íntima con Dios a través del Espíritu Santo. Debes adorar a Dios con todo tu ser y permitir que el Espíritu Santo te hable al corazón. Mantente alerta a las señales, sincronías y sorpresas que Dios envía, y sé receptivo a seguir sus instrucciones, correcciones y bendiciones. Si sigues este camino, tu vida experimentará una transformación completa. Escucharás a Dios en la oración y verás sus respuestas en tu vida. Disfrutarás de una relación personal y profunda con el Creador del universo. Te convertirás en un hijo de Dios, y no solo una criatura, y experimentarás paz, gozo, sabiduría y propósito. No obstante, en nuestra búsqueda de una comunión más profunda con Dios, a menudo nos topamos con obstáculos que nos impiden experimentar su presencia de forma íntima y cercana. ¿Cuáles son estos obstáculos y cómo podemos superarlos? Veamos algunos ejemplos en Mateo 6, 11, 15, donde se nos enseña sobre el perdón. Es crucial perdonar a los demás para que también seamos perdonados por nuestro Padre Celestial. La falta de perdón no solo afecta nuestras relaciones humanas, sino que también obstaculiza nuestra comunión con Dios. Nos recuerda que al perdonar, abrimos la puerta para recibir el perdón y la paz de Dios en nuestras vidas. El siguiente ejemplo del que deseo hablar se encuentra en la cita bíblica Marcos 9, 23, que dice lo siguiente: Jesús le dijo, «Si puedes creer, al que cree todo le es posible». Podemos entender que la falta de fe, en contraste,
actúa como un obstáculo para nuestra confianza en el poder de Dios. Cuando dudamos de su capacidad para realizar milagros en nuestras vidas, limitamos su poder transformador. Esta falta de fe no solo nos priva de experimentar la grandeza de Dios, sino que también mina nuestra relación con Él. Es vital recordar que Dios es todopoderoso y que nuestra fe en Él es la clave para desbloquear su poder en nuestras vidas. Otro ejemplo se encuentra en la cita bíblica Santiago 4:8, que dice: «Acercaos a Dios, y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones». Esto ilustra que la falta de consagración nos aleja de la presencia de Dios. Cuando no nos entregamos por completo a Él, permitimos que otras prioridades ocupen el lugar que le corresponde a Dios en nuestras vidas. La consagración implica someternos completamente a la voluntad de Dios y comprometernos a vivir una vida de santidad y obediencia. Es un llamado a apartarnos del mundo y a buscar primero el reino de Dios y su justicia. La Biblia nos dice en Juan 15:5: «Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer». Es importante tener en cuenta que, aunque estos desafíos puedan ser difíciles, no son insuperables. Con la ayuda del Espíritu Santo y una disposición de corazón, podemos vencerlos y experimentar la plenitud de la comunión con nuestro Creador. Al perdonar a los demás, creer en el poder de Dios y consagrarnos completamente a su servicio, abrimos las puertas a una relación íntima y transformadora con Él. Por otro lado, existen relatos bíblicos que nos enseñan sobre los obstáculos que podemos encontrar al escuchar a Dios y cómo superarlos. ¿Alguna vez te has sentido frustrado, confundido o desanimado al orar y no recibir una respuesta clara de Dios? Muchos personajes bíblicos pasaron por situaciones similares y tuvieron que afrontar desafíos en su comunicación con Dios. También aprendieron a confiar en Él, a perseverar en la oración y a obedecer su voluntad. Veamos algunos ejemplos de estos personajes y cómo sus historias pueden inspirarnos y fortalecernos en nuestra vida cristiana. El primer personaje que vamos a considerar es Moisés, el gran líder del pueblo de Israel que liberó a su nación de la esclavitud en Egipto. Moisés mantuvo una relación muy estrecha con Dios, al punto que la Biblia menciona que Dios hablaba con él cara a cara, como se habla con un amigo, Éxodo 33:11. Sin embargo, esto no implica que Moisés siempre entendiera el mensaje de Dios o que no enfrentara dificultades para escucharlo. De hecho, hubo varias ocasiones en las que Moisés se sintió inseguro, temeroso o impaciente al seguir las instrucciones divinas. ¿Qué te están pareciendo estas reflexiones? Si te está entrando en el alma o te sientes identificado con estas palabras, sigue viendo el video para que veas qué más tenemos para ti. Ahora continuemos con el video. Por ejemplo, cuando Dios se le manifestó a Moisés en la zarza ardiente y le encomendó liberar a su pueblo, Moisés se llenó de dudas y excusas. Cuestionó su capacidad para enfrentar al faraón, qué nombre debía dar al pueblo como enviado por Dios, cómo convencer al pueblo incrédulo y cómo hablar siendo tartamudo. Moisés se sentía incapaz e indigno de cumplir la misión asignada, resistiéndose a ello. Sin embargo, Dios respondió con paciencia, brindándole señales, palabras y recursos para que confiara en Él y en su poder, asegurándole: «Yo estaré contigo». Éxodo 3:12. De esta historia podemos aprender que a veces sentimos miedo o dudamos de lo que Dios nos pide, especialmente cuando la tarea nos parece difícil o imposible. Sin embargo, Dios no nos abandona, sino que nos acompaña, nos capacita y nos provee de todo lo necesario para obedecerle. No debemos confiar en nuestras propias fuerzas, sino en las de Dios, que son infinitas. La próxima vez que sientas que Dios te llama a algo, no pongas excusas, sino dile: «Heme aquí, envíame». Isaías 6:8. Otro ejemplo de un desafío que tuvo que superar para escuchar a Dios fue cuando enfrentó la rebelión de su pueblo en el desierto después de salir de Egipto. El pueblo de Israel se quejó por la falta de agua, comida y seguridad, llegando a preferir volver a la esclavitud que permanecer en el desierto. Moisés se vio abrumado y angustiado por la actitud del pueblo, llegando incluso a pedir a Dios que le quitara la vida si había encontrado gracia a sus ojos. Números 11:15.
¿Cómo respondió Dios ante el clamor de Moisés? ¿Lo reprendió, lo abandonó o lo castigó? Dios mostró misericordia y compasión a Moisés al asegurarle que no estaba solo. Le prometió 70 ancianos que lo ayudarían a llevar la carga del pueblo y les proporcionaría carne para comer. Además, Dios reafirmó su fidelidad a sus promesas y su compromiso de llevar al pueblo a la tierra prometida, a pesar de la incredulidad y desobediencia del pueblo. Números 14, 20-24. En ocasiones, podemos sentirnos abrumados o desesperados por nuestras circunstancias, llegando a pensar que Dios nos ha olvidado o no nos escucha. Sin embargo, Dios no nos abandona. Él consuela, fortalece y nos brinda ayuda. También nos recuerda que es fiel y cumple sus propósitos, incluso cuando no los entendemos o no los vemos. La próxima vez que te sientas en el desierto, no te quejes, sino alaba a Dios y confía en su provisión y fidelidad. El último obstáculo que Moisés enfrentó al escuchar a Dios fue la oposición de sus propios hermanos, Aarón y María. Se rebelaron contra la autoridad de Moisés, afirmando que Dios también hablaba por ellos. Dios salió en defensa de Moisés, destacando la especial relación que tenía con él y castigando a María con lepra por su atrevimiento. Moisés intercedió por su hermana y Dios la sanó después de 7 días. Números 12, 9-15. Esta historia nos enseña que a veces enfrentaremos críticas, envidia o rechazo de otras personas, incluso de nuestros seres queridos, por seguir a Dios y hacer su voluntad. Sin embargo, Dios nos defiende, honra y vindica. Nos muestra gracia y perdón, llamándonos a interceder por aquellos que nos ofenden. La próxima vez que te sientas atacado o juzgado, permite que Dios luche por ti y ora por tus enemigos. Es importante recordar que la comunicación espiritual es el proceso a través del cual Dios se revela y nos habla de su voluntad, amor y verdad de diversas maneras. A través de la lectura de la Biblia, la práctica de la oración, la observación de la naturaleza, la reflexión sobre eventos y la interacción con personas, así como a través de sueños, visiones, la intervención de ángeles y los mensajes de los profetas, Dios se comunica con nosotros de diversas formas. La forma más común y directa de esta comunicación espiritual es la voz de Dios. Esta voz puede ser tanto audible como mental, llegando a nosotros en lo más profundo de nuestro ser, sea en el corazón, la mente o el espíritu. La voz divina puede manifestarse de múltiples maneras: una palabra, una frase, una idea, una imagen, un sonido, un sentimiento, una impresión, entre otras. El propósito fundamental de la voz de Dios es revelarnos quién es Él, quiénes somos nosotros, qué espera de nosotros y cómo podemos vivir de acuerdo con su voluntad para agradarle y servirle. Sin embargo, surge la pregunta crucial: ¿cómo podemos discernir la voz de Dios entre el ruido de nuestras propias mentes y de este mundo? ¿Cómo podemos estar seguros de que lo que escuchamos proviene verdaderamente de Él? Aquí es donde entran en escena las distorsiones de la comunicación espiritual. Estos son factores que pueden distorsionar, alterar o interferir con nuestra capacidad de recibir y comprender la voz de Dios. Dichas distorsiones pueden ser de origen interno o externo, conscientes o inconscientes, voluntarias o involuntarias. Algunos ejemplos de estas distorsiones incluyen, en primer lugar, las expectativas. Estas son las ideas preconcebidas que tenemos sobre cómo debería ser la voz de Dios, cómo debería comunicarse, qué debería decir y cuándo. Nuestras expectativas pueden basarse en nuestra educación, cultura, tradición, experiencia o teología, pero el problema radica en que estas expectativas pueden limitar nuestra capacidad de escuchar a Dios. Podemos ignorar o rechazar lo que no se ajuste a lo que esperamos. Por ejemplo, si aguardamos que Dios nos hable con una voz resonante y majestuosa, podríamos pasar por alto las sutiles impresiones o intuiciones que nos transmite en lo más profundo de nuestro ser. Asimismo, si esperamos que Dios confirme lo que deseamos oír, podríamos confundir su voz con nuestros propios deseos y fantasías. En segundo lugar, encontramos los prejuicios. Estos son las opiniones o actitudes que mantenemos hacia algo o alguien sin una base objetiva o racional. Los prejuicios pueden ser favorables o desfavorables y estar relacionados con aspectos como nuestra personalidad, ideología, moral, religión, política,
raza, género, edad, entre otros. El desafío radica en que nuestros prejuicios pueden moldear nuestra manera de percibir la voz de Dios. Podemos interpretar sus mensajes conforme a lo que nos resulta conveniente o agradable, o a lo que nos disgusta o desagrada. Por ejemplo, si tenemos un prejuicio favorable hacia alguien, podríamos creer que Dios nos está hablando a través de esa persona, aun cuando sus palabras no estén en línea con la verdad bíblica. Por otro lado, si tenemos una predisposición negativa hacia una situación, podríamos asumir que Dios nos está castigando o abandonando, incluso cuando lo que ocurre puede ser para nuestro beneficio o crecimiento. En tercer lugar, las interpretaciones equivocadas son conclusiones erróneas o falsas que extraemos de lo que entendemos como mensajes de Dios. Estas interpretaciones incorrectas pueden derivar de una falta de conocimiento, comprensión o discernimiento adecuado. El problema es que estas interpretaciones erróneas pueden provocar confusión, frustración, decepción, desobediencia, incredulidad, entre otros efectos negativos. Por ejemplo, si escuchamos de Dios que nos brindará una bendición, podríamos interpretar que se refiere a algo material o temporal, cuando en realidad se trata de algo espiritual o eterno. Asimismo, si percibimos el llamado de Dios para realizar una acción, podríamos malinterpretar que debemos actuar de inmediato o de una manera específica, cuando en realidad debemos aguardar su tiempo y dirección. La Biblia nos alerta sobre los peligros del ruido espiritual y las distracciones. En el libro de Lucas, capítulo 10, versículos 38 al 42, se relata la historia de Marta y María, quienes recibieron la visita de Jesús en su hogar. Mientras Marta se afanaba en servir y atender a los invitados, María se sentaba a los pies de Jesús para escuchar sus palabras. Marta, perturbada, pidió a Jesús que llamara a María para que la ayudara. Sin embargo, Jesús respondió: «Marta, Marta, estás inquieta y te preocupas por muchas cosas, pero solo una es necesaria. María ha escogido la mejor parte, y ésta no le será quitada». Lucas 10, 41-42. ¿Qué nos enseña esta historia? A veces nos sumergimos tanto en el hacer, en el cumplir, en el agradar, en el tener, que olvidamos lo más esencial, el ser hijos de Dios, discípulos de Jesús, templos del Espíritu Santo, ser personas que aman a Dios con todo su ser y aman al prójimo como a sí mismos, ser quienes buscan el reino de Dios y su justicia, confiando en que Él proveerá todo lo demás, ser aquellos que escuchan la voz de Dios y obedecen su voluntad. Es fundamental comprender por qué escuchar a Dios es tan crucial en nuestra vida. No basta con creer en Él y seguir sus mandamientos. La razón radica en que la escucha activa de Dios es vital para nuestra relación con Él, nuestro crecimiento espiritual y nuestra misión en este mundo. Escuchar a Dios implica estar en armonía con su voluntad, su propósito y su amor. Significa recibir su guía, su consuelo y su corrección, así como tener comunión con Él, su espíritu y su palabra. La oración se erige como la forma más básica y poderosa de comunicarnos con Dios. A través de la oración nos dirigimos a Él, expresamos nuestros sentimientos, pensamientos, necesidades, agradecimientos, alabanzas y peticiones. La oración también implica escuchar a Dios, estar alerta a su respuesta, a lo que Él nos revela en el corazón y a lo que nos muestra a través de las circunstancias. Es un diálogo íntimo y personal que nos permite profundizar en el conocimiento y el amor hacia Dios. Asimismo, la lectura de la Biblia se erige como la forma más directa y fidedigna de escuchar la voz de Dios. La Biblia, inspirada por el Espíritu Santo, revela quién es Dios, qué ha hecho, qué desea y qué promete. Es la verdad, la autoridad y la norma para nuestra fe y conducta. La palabra de Dios es el alimento, la luz y la espada para nuestra alma. La reflexión espiritual, por otro lado, representa la manera más profunda y fructífera de escuchar a Dios. Implica meditar en Dios, en su obra, en su voluntad y en su amor. La reflexión nos invita a examinar nuestro corazón, nuestra vida, nuestras relaciones y nuestras decisiones a la luz de lo que Dios nos revela. Como se menciona en Salmos 1:2, su deleite está en la ley del Señor, y en su ley medita de día y de noche, lo que indica la importancia de reflexionar en la palabra de Dios, en lo que hemos leído, orado y vivido. La reflexión espiritual no se trata solo de pensar por pensar, sino de buscar, comprender,
asimilar y responder a lo que Dios nos comunica. La reflexión espiritual nos brinda satisfacción, nos ilumina, nos transforma y nos impulsa. Estas tres prácticas fundamentales, la oración, la lectura de la Biblia y la reflexión espiritual, son esenciales para sintonizarnos con la voz de Dios. Sin embargo, a menudo las descuidamos, las posponemos o las realizamos de forma deficiente debido a un obstáculo común: la escasez de tiempo. Nos desenvolvemos en un mundo acelerado, repleto de distracciones, presiones, responsabilidades y tentaciones que nos apartan de Dios, nos roban tiempo, desvían nuestra atención y desvían nuestros corazones, dificultando así nuestra capacidad de escuchar a Dios. Ante este desafío, ¿qué podemos hacer para recuperar el tiempo y la dedicación necesarios para conectarnos con Dios? Presta atención a las siguientes recomendaciones prácticas que te ayudarán a priorizar tu tiempo con Dios en medio de tus ocupaciones diarias. En primer lugar, establece un horario fijo para tu comunión con Dios. Elige un momento del día en el que puedas estar tranquilo, concentrado y sin interrupciones, ya sea por la mañana, tarde o noche, según tu preferencia y disponibilidad. La clave es reservar ese tiempo exclusivamente para Dios, sin cambiarlo ni cancelarlo por nada, de la misma manera en que programarías tu horario laboral, de estudio, alimentación o descanso. Te animo a que examines tus propios obstáculos en la escucha de Dios y que busques superarlos con su ayuda. Te invito a acercarte a Dios con fe, perseverancia y obediencia, para que experimentes la alegría y la paz de escuchar su voz. Recuerda que Dios te ama, te escucha, te habla y anhela tener una relación personal y cercana contigo. Si lo deseas, puedes compartir este mensaje con tus seres queridos para que también sean edificados y se acerquen más a la voluntad de Dios. Además, estoy aquí para escuchar tus comentarios, responder a tus preguntas o recibir tus sugerencias. Hasta la próxima. Que Dios te bendiga y te proteja siempre. Amén.